Vida Cristiana, clase 9, audio 1. Es el último de los primeros audios. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Es mi deseo y también es el deseo de Dios bendecirnos. Y bueno, la idea de estudiar la palabra de Dios es esa, ¿no? Encontrarnos bendecidos por ella. Cuando leemos, cuando pensamos, meditamos en ella, seguro detrás de ella hay un gran propósito. Ahora estamos acá, en la última división de esta materia vida cristiana, práctica para la vida cristiana. Cuando hablamos de práctica hablamos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, en realidad mientras vimos los otros puntos, siempre tuvimos que hablar de la parte práctica. Por eso ahora es como un resumen, más que un resumen es ver cosas fundamentales para que podamos tener una vida cristiana verdadera en cuanto a la práctica. Cuando hablamos de práctica para la vida cristiana, hablamos de consagración bíblica, ¿sí? Vimos en primer lugar concepciones bíblicas, ¿eh? Concepciones para la vida cristiana. Cuando hablábamos de concepciones bíblicas, hablamos de, bueno, de puntos importantes, el punto de vista según el apóstol Pablo, según el Señor Jesucristo. Bueno, es el primer punto. Vimos principios para la vida cristiana y vimos concepciones bíblicas. Luego vimos el poder para la vida cristiana. Y ahí hablamos del control, el control bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo tener poder? Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Luego vimos en la clase anterior palabras para la vida cristiana y ahí vimos la respuesta de Pedro: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo ha sido casi el centro de esta materia, porque estamos hablando de vida cristiana. Y bueno, dos versículos o tres importantes, dos citas bíblicas en el libro de Mateo para hablar de este punto. Cuando hablamos de prácticas para la vida cristiana, hablamos de consagración bíblica. Consagración bíblica. Mateo capítulo 22 y Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 22 encontramos el gran mandamiento, o si quieren pluralicemos los dos grandes mandamientos. Dice que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40 de Mateo 22. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Biblia, la Escritura, depende de estos dos mandamientos. Estos dos mandamientos es el resumen de toda la Escritura. Por lo tanto, esto es fundamental y básico para tener una vida cristiana verdadera. Práctica para la vida cristiana. Acá el contexto es que quisieron tentarlo. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. La idea es que Jesús tuviera algún error, imposible, por supuesto. Pero ellos igual lo intentaron, ellos no sabían y no creían en Jesús, por eso quisieron tentarlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntaron. Y he ahí la respuesta. Ahora, nuestra práctica debe estar basada en el gran mandamiento, pero también nuestra práctica debe estar basada no solamente en el gran mandamiento, sino que en la gran comisión. La gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Dice, el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estas dos verdades grandes, fundamentales, debe estar basada nuestra vida práctica. Nuestra vida práctica. Es el fundamento. De hecho, en estos dos fundamentos debe estar formada y forjada la iglesia. La iglesia, los ministerios, o sea, jóvenes, adolescentes y niños, deben estar basados, los programas deben apuntar a cumplir con estas dos cosas: amar a Dios, amar al prójimo y amar al perdido. Amar a Dios, amar al prójimo, amar al perdido. El gran mandamiento, los dos grandes mandamientos, y la gran comisión. El gran mandamiento y la gran comisión. ¿Sí? Bueno, eso es fundamental. Ahora, ¿a qué apuntamos cuando hablamos de la práctica para la vida cristiana? Hablamos de lo que debemos hacer. Es muy largo, porque yo debería hablar del cristiano como hijo, del cristiano como padre, del cristiano como cónyuge, del cristiano como trabajador, del cristiano como habitante en la tierra, del cristiano, bueno, en todos los aspectos de la vida, porque la vida cristiana no empieza no empieza y termina un domingo, un sábado o un tiempo de ministerio. La vida cristiana es todo el tiempo, cada minuto, cada segundo de nuestra vida somos cristianos. Ahora, ¿somos buenos o malos? ¿Sí? Si hablamos de tibieza, el Señor Jesús dijo en Apocalipsis que eso le da náuseas. O sea, es malo, digamos, directamente. Es malo. ¿Sí? O blanco o negro. Bien. ¿Y cuál es el propósito de este punto? Es pensar en consagrar nuestro ser, nuestra vida a Dios. Ese es el propósito de esta última clase. El primer propósito en la primera división era que entendamos según Pablo, según Jesucristo, y podríamos decir más todavía, según Santiago, según Judas, según los otros escritores, el escritor de Hebreos, que podría haber sido Pablo, según los otros escritores, Pedro, bueno, podríamos haber dicho la vida cristiana según ellos, según Santiago, pero vimos estos dos puntos porque no podemos tocar todos. Y fue maravilloso. El objetivo era comprender lo que la Biblia dice, los principios fundamentales, los conceptos básicos y verdaderos de lo que es la vida cristiana según Dios quiere que vivamos. El segundo punto apuntaba a ser controlados por Dios para poder vivir esa vida cristiana verdadera y saber que Jesucristo no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo. Luego la guía tenemos en la palabra de Dios, palabras para la vida cristiana, la Biblia, tu libro, ese libro que tienes ahí. Tiene poder para transformar la vida. Por eso, cuando aparece un dictador, lo primero, casi una de las primeras cosas que hace es destruir Biblias. Y porque le tienen miedo, porque tiene poder para transformar la vida. La palabra de Dios tiene poder. 1600 años, en el transcurso de 1600 años escribió. A escritores diferentes.
Uno era un pastor, el otro llegó a ser un rey, otro era un pescador, el otro era copero del rey. Y los escritores de la Biblia, a pesar de que estaban en distintos tiempos, momentos impactantes, esto no tiene contradicción. A pesar de pasar los años, los tiempos, es impresionante cómo la Biblia todavía se sostiene. ¿Cuántos gobiernos han querido destruir la palabra de Dios? Pero permanece. Y Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso estamos acá en esta vida, para vivir la vida que Dios nos dejó abundante en la persona de Jesucristo. Y esta es una materia cristocéntrica, porque estamos hablando de ser cristianos. Y la misma palabra involucra a nuestro amado Salvador, que debería ser nuestro amado Señor.